Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikónomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Historia sin sombras. Como siempre, me acompaña mi amiga Saray Jaramillo. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángelo, muy contenta de poder ser parte una vez más de este episodio de Historia sin sombras y también acompañando a todos nuestros auditores que semana a semana nos están sintonizando, ¿cierto? A través de las redes y emisoras de Querigma Radio, también en colaboración con el Centro de Estudios Oikónomos. Y bueno, hoy día muy expectante a la temática que vamos a desarrollar, pero también agradecida siempre de la compañía, de la sintonía de cada uno de nuestros hermanos y amigos alrededor del mundo. Así es, sin duda una tremenda bendición poder estar en sintonía a través de Radio Querigma, conectarnos con tantos amigos, hermanos alrededor de distintos lugares del planeta que son alcanzados a través de la señal de Querigma Radio. Damos también gracias, ¿no es cierto?, como bien decía Saray, al Centro de Estudio y Liderazgo Público Cristiano Oikónomos, quienes estén interesados en poder conocer más sobre este proyecto, sobre esta organización, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y por supuesto también encontrar nuestra página web, oikonomos.cl. Si alguien gusta también contactarnos, puede hacerlo a través de contacto@oikonomos.cl. Así que dejamos a todos nuestros auditores que siempre nos acompañan y están escuchando estas temáticas junto a nosotros a poder también estar en mayor contacto con este equipo de trabajo, con este centro de estudios que se llama Oikónomos. Hoy día tenemos un capítulo muy interesante, muy especial. Nos alejamos un poquito quizás de ciertos elementos históricos específicos, pero sí vamos a hablar acerca de algo que de alguna forma ha sido importante en toda la historia humana, ¿sí? De ciertos procesos que seguramente muchas personas que ustedes ahí en sus casas, donde nos estén escuchando, seguro que conocen a alguien que ha vivido este proceso de vida, un proceso que no es sencillo, que no es fácil, y que involucra cambios muy importantes, cambios sustanciales en la forma de vivir, en las maneras, incluso a veces hasta de expresarse y de hablar con el resto de las personas que nos rodean. Pero sin mayor preámbulo, quisiera invitarte, Saray, a que ya nos puedas introducir de lleno a la importante temática que estaremos tratando en este episodio. Sí, tal como nos decía Ángelo, hoy día tenemos un capítulo especial y dedicado a todas aquellas personas que alguna vez y por diferentes motivos han tenido que salir de su lugar de origen, han tenido que salir ya sea de su ciudad, ya sea de su región, de su provincia, de su comunidad, o bien quizá en una escala mayor de su país o de su continente, y han tenido que vivir un proceso de desplazamiento, de traslado, o también denominado migración, y por lo mismo han vivido y experimentado diferentes situaciones que los han llevado a poder vivir esta experiencia con diferentes matices, ¿cierto? Y sin duda también una experiencia que ha marcado la vida de cada uno de ellos. Así que hoy día vamos a estar hablando acerca de los procesos migratorios, qué significa migrar en sí, qué diferencia también existe en relación a ser un refugiado, a ser un migrante y tantos conceptos que aparecen al momento de abordar esta situación. Pero por de pronto partir definiendo que la migración humana se refiere a aquellos procesos de migración de los seres humanos, la cual puede ser
o forzada o voluntaria, y consiste en el cambio permanente o semipermanente de la ciudad, región o país de residencia, ¿verdad? Así como lo explicábamos al principio. La migración también puede tener un carácter individual, un acto individual o personal, pero también puede limitarse a grupos pequeños que habitualmente forman parte de un proceso de desplazamiento masivo de población, ¿ya? Lo que también puede denominarse como un proceso de, digamos, de corrientes migratorias mucho más, como decíamos, masivas, y que va a contemplar incluso procesos también de configuración del tejido social, ¿ya? Estamos hablando de procesos que se iniciaron hace muchos, incluso puede haber sido también miles de años, cientos de años, cuando hablamos, por ejemplo, de una etnia, de una población que se traslada para poder habitar un nuevo territorio, o también aquellos procesos que surgen de forma mucho más forzada, como puede ser a través de un conflicto bélico, un desastre natural, una situación que lleve a las personas de forma individual o como grupo colectivo a tener que necesariamente salir de su lugar de origen, como decía, de forma forzosa, no voluntaria, sino por condiciones que se dan en el entorno donde ellos residen, que no les permite seguir teniendo una calidad de vida, ¿ya? Por otro lado, también existen las migraciones que son voluntarias, de aquellas personas que deciden emprender un cambio de vida también desde su lugar de residencia, pero que por diferentes razones, ya sea por querer alcanzar nuevas metas, por querer tener un desarrollo o un estándar de vida diferente, por situaciones del clima, por incluso otros diferentes aspectos, deciden también hacer este tránsito. Y también, bueno, son experiencias que también van no solamente afectando la vida personal del grupo o de la persona que se traslada, que se desplaza, sino que al momento también, incluso cuando llega hasta ser de carácter masivo, llega a tener un impacto importante en el nuevo lugar de traslado o el nuevo lugar de residencia, generando una nueva configuración social, un nuevo impacto, tanto en la economía, en la convivencia, en el entorno, en la cultura y así. Solamente incluso hacer referencia a, por ejemplo, en movimientos migratorios que ocurrieron, por ejemplo, los italianos que vinieron a Brasil, muchos europeos que llegaron en su momento también a América Latina, los movimientos también árabes, los movimientos de colonización y en sí. También incluso podríamos llegar a hacer referencias bíblicas en relación a estos procesos que también se dieron y se dan cuenta y de los que se tiene registro. Quizás uno de los más destacados personajes que podemos ver, digamos, entre comillas, como este peregrino, o aquel que sale de su lugar de origen dando un inicio, ¿cierto?, a una cultura, la cultura hebrea, es Abraham, al que también se le denomina padre de la fe, ¿cierto?, que por un mandato y por una dirección de Dios deja la casa de su padre y se traslada a una nueva tierra, un nuevo lugar donde Dios le estaba guiando. O sea, Abraham fue un migrante. Pero así también diferentes personajes en la historia bíblica, digamos, viven diferentes procesos de migración. El mismo Jesús, cuando era pequeño con su familia también, él vivió en diferentes contextos y lugares debido a contingencias espirituales, ¿cierto? Políticas también que se estaban dando mientras él vivía, ¿cierto?, con su familia. Pero también migraciones forzadas, como por ejemplo puede haber sido la de José, ¿verdad? Cuando él es vendido por sus hermanos y él termina yendo a Egipto. Así que tenemos varios ejemplos, incluso en la palabra, pero que también situaciones que las que vivimos el día a día, donde yo sé que cada uno de nosotros tal vez ha migrado
o bien conoce o es amigo de una persona, o tiene un familiar, o tiene alguien en su congregación que ha experimentado este proceso. Así que hoy día vamos a estar comentando un poco más acerca de esto, cuáles son las implicancias de estas condiciones que se da, pero también cómo podemos observar este proceso a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu, entendiendo de que migrar es un movimiento y considerando de que los desplazamientos lo encontramos muchas veces direccionados por el Señor, pero cuando hay situaciones forzosas donde hay una gran cantidad, como un éxodo, ¿cierto? Van mostrando crisis que se viven en varios países, como en el caso, por ejemplo, de Venezuela o en Medio Oriente, en muchos otros países también donde se viven situaciones de un traslado forzoso y masivo, y también los problemas que van suscitándose alrededor de esto, que puede ser la trata de personas, el tráfico de personas también, ¿cierto? Y un sinfín de situaciones, dependiendo de cada contexto, que van generando, digamos, estas brechas, estas variantes. Ya no solamente hay una forma de emigrar, digamos, oficial, o entre comillas con un visado, sino que también hay otros, las migraciones un poco de carácter más irregular, y de las cuales las organizaciones mundiales y varios organismos ligados al derecho internacional están velando por el cuidado y la protección de estas personas. Así que vamos a estar conversando un poquito más. Te dejo la palabra, Ángelo, para que nos vayas comentando con más precisión acerca de lo que es la migración y cuál es el impacto y la mirada que tenemos que ir construyendo como hijos de Dios. Así es, Saray, muchas gracias por esa primera aproximación, esa introducción. Es cierto, yo creo que todos quizás quienes nos escuchan de alguna u otra forma están conectados con la migración, ya sea porque conocen a alguien que ha migrado, porque quizás tú mismo que nos escuchas eres migrante o fuiste en algún minuto migrante, o porque quizás alguien de tu familia lo fue. A lo mejor tú tienes un apellido que no es necesariamente un apellido, digamos, autóctono de la nación, de tu nación en donde resides, sino que a lo mejor justamente fruto, ¿no es cierto?, de la migración. A lo mejor hubo un abuelo, un padre o un tío que llegó a través de un flujo migratorio y que decidieron asentarse en ese lugar. Y la verdad es que es por eso que uno ve que de alguna forma la migración está muy presente, muy patente, sobre todo en el contexto de América Latina. Pero no solo eso, sino que a nivel global esto es un tema muy relevante. En general se tiende a considerar que la migración es, de hecho, uno de los 3 temas emergentes de mayor importancia en la agenda mundial. Es decir, uno de los temas que a nivel internacional es uno de los más relevantes, juntos con, por ejemplo, el cambio climático y otras temáticas más. Y eso da cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene este tema, de la relevancia, del peso de una temática como esta, y es por eso también que hemos considerado importante poder abordarla. Hay datos de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, que en 2019 detectaron que había alrededor de 272 millones de personas en el mundo que eran migrantes, ¿sí? Migrantes internacionales. Es decir, personas que salen de sus respectivos países de origen para poder estar en, digamos, o residir por un periodo, digamos, considerable de tiempo en un país, digamos, de recepción o de llegada. 272 millones. Eso es una cifra que a lo mejor quizás cuesta procesarla, pero es mucho más, por ejemplo, que la población total de Brasil. Brasil tiene poco más de 215, está alrededor de 215, 220 millones de habitantes. Este gigante país, ¿no es cierto?, de América del Sur. Y la verdad es que la cantidad de migrantes en el mundo es mucho más grande que la cantidad de población en Brasil. Eso yo creo que de alguna forma nos dice mucho acerca de la importancia de esta temática.
y del peso de alguna forma que también significa entender que esto es una realidad que se vive a diario. Uno de cada 30 personas en el mundo es, de alguna forma, migrante. Si uno revisa los datos de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2019, uno se encuentra que el principal país en el mundo receptor de migrantes, o dicho de otra forma, el principal país donde llegan los migrantes en el mundo, es justamente un país de América, que es en este caso Estados Unidos. En Estados Unidos, en 2019, había cerca de 50 millones de migrantes, 50 millones de migrantes. Chile tiene algo así como cerca de 18 millones de personas, ¿no es cierto? 18 millones de habitantes. O sea, es increíble la cantidad de población que es migrante en Estados Unidos, ¿no? Ahí, por supuesto, que esto es un tema muy relevante, muy importante. Otro país que también tiene un flujo migratorio relevante, tiene una cuota, digamos, una población migratoria en su interior de mucha relevancia es Alemania, que tiene cerca de, en el 2019 al menos, cerca de 15 millones de migrantes. Lo mismo que también Arabia Saudita, que tiene una cuota muy similar, ¿no? Una cifra muy similar. Poco después le sigue Rusia, cerca de unos 15, 12 millones de personas son migrantes y que están en ese país. Y si uno ve cuáles son los países que de alguna forma exportan más migrantes, es decir, la mayoría de los migrantes en el mundo, si uno lo ve, digamos, por su país de procedencia, la mayoría, o el primer lugar, digamos, lo ocupa la India. Lo ocupa la India con cerca de 17, 18 millones de migrantes, ¿sí? Que salen de la India para residir en distintos lugares del mundo. Y el segundo país más relevante en términos de aportar migrantes, es decir, de personas que salen de su país para ir a otros lugares, es México. México tiene poco más, cerca de unos 12 millones de migrantes, ¿sí? Es decir, de personas, 12 millones que salen de su país para residir en otros lugares del mundo. Y justamente en América Latina, solo mirando América Latina, ya no el mundo, sino solo América Latina, en 2019, precisamente el país que tiene la mayor cifra de migrantes en el mundo es México, como ya decía, con 12 millones de migrantes, y posteriormente le sigue Colombia. Le sigue Colombia con cerca de 3 millones de migrantes. Después de eso, en tercer lugar, dentro de América Latina, continúa Venezuela con poco más de 2 millones de migrantes. Sabemos lo que está viviendo, ¿no es cierto?, Venezuela en estos minutos, y evidentemente que por la crisis que están atravesando, muchas personas salen del contexto nacional en el que crecieron para poder residir en otros lugares y buscar nuevos horizontes, nuevas expectativas de vida. Si uno revisa también las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2019 los principales corredores migratorios, flujos migratorios, es decir, los lugares de origen y de destino principales, son justamente, en primer lugar está nuevamente un país latinoamericano, ¿no es cierto?, junto con un país de América del Norte. Yo creo que todos sabemos, ¿no es cierto?, México y Estados Unidos es uno de los corredores migratorios más relevantes. Luego de eso le sigue El Salvador, es decir, desde El Salvador hacia Estados Unidos. El tercero en importancia dentro de América Latina es de Cuba a Estados Unidos, y el cuarto es de República Dominicana a Estados Unidos, y luego sigue Guatemala también hacia Estados Unidos. Luego le continúa Venezuela, desde Venezuela a Colombia. Es decir, ahí sería en ese sentido el siguiente país relevante en términos de este corredor migratorio, es decir, de este flujo que conecta a un país de origen con un país de destino. Es realmente muy interesante cómo podemos ver ahí que Estados Unidos es efectivamente el país que más inmigrantes tiene hoy día en el mundo. Estados Unidos tiene cerca de 300, poco más de 300 millones de habitantes,
y realmente la cuota migratoria que ellos tienen de 50 millones, al menos hasta 2019, es una cifra que no es menor. ¿M? Y por lo tanto, para los estadounidenses o en general para ese país, esto efectivamente es un tema de mucha relevancia. Y por eso es que hemos querido tratarlo, porque uno puede preguntarse entonces, dada la importancia de esta temática, ¿qué debiera decir la Iglesia o cuál debiera ser la posición de la Iglesia, por ejemplo, respecto de la migración, respecto de esta situación, de esta realidad humana? ¿M? De las causas de quizás de la migración, de las consecuencias de la migración, cómo deberíamos quizás como cristianos, como hijos de Dios, apreciar este proceso social, este fenómeno social. Creo que es un tema que queremos abordar con mayor profundidad. Pero hasta aquí, digamos, al menos esta primera intervención mía. Saray, ¿qué te parecen estas cifras, esta realidad que se vive a diario, creo yo? Como decía al inicio, muchas personas seguramente han vivido esta realidad, pero también uno puede ver las cifras que realmente son muy interesantes, muy impactantes. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historia sin Sombra analizando y conversando acerca de migración, ¿cierto? Un movimiento de personas, ¿cierto? Como decía bien Ángelo, es vías, canales, túneles de transporte de personas a lo largo del mundo y en diferentes direcciones y durante todo el tiempo. Es algo que prácticamente no tiene un stop, sino que es un flujo, como bien decía Ángelo, constante y que responde a diferentes, como mencionábamos, causales. Se señala que las grandes migraciones están relacionadas con fenómenos como el hambre, ¿ya? Por ejemplo, podemos recordar quizás una de las historias bíblicas cuando Jacob manda a sus hijos, ¿cierto?, a buscar alimento a Egipto cuando escaseaba. Bueno, esa misma situación se sigue dándose hoy día. Y por un tema también de desempleo, ¿cierto? Falta de empleo, la gente migra. La migración también se da por guerras, por persecuciones políticas, por etnias religiosas y por también catástrofes climáticas, trata de personas o bien como la decadencia en desarrollo de algunas regiones, ¿cierto? Además también existe también la clásica migración turística, pero sin embargo la mayoría, en su mayoría la migración tiende a tener un carácter de una situación que empuja a la persona a tomar esta decisión por situaciones de carácter cierto más externo. Sin embargo, hay algunas cosas que es importante ir precisando, ¿cierto? Por ejemplo, los procesos migratorios internacionales implican dos momentos principales, ¿ya? Y esto es para que podamos conocer un poco más del tema. Está la emigración, que es la salida de personas de un país, lugar o región para establecerse en otro país, lugar o región, ¿ya? Y
Y sin embargo, la inmigración es la llegada a ese país, lugar o región de personas procedentes de otro país u otro lugar. Y de estos dos movimientos, se habla que el proceso migratorio involucra un derecho. Y ahí es lo que también muchas organizaciones internacionales promueven, el derecho y la protección del deseo de las personas de vivir en su tierra originaria, pero también de volver allá misma, aun cuando hayan salido, de que puedan regresar y puedan también tener un proceso de reunificación familiar, sobre todo en los contextos cuando han sido migraciones forzadas. Algunos ejemplos de algunas migraciones de carácter más históricas, por ejemplo, tenemos el famoso éxodo, ¿cierto? El pueblo hebreo desde la salida de Egipto, ¿ya? Que sabemos que esa salida significó dirección de Dios, notablemente porque era hacia ir a una tierra nueva, ¿cierto? Canaán, pero también era la salida y la liberación de un pueblo que estaba bajo un yugo. Entonces ellos también estaban viviendo una situación, digamos, de crisis, digamos, y también de una situación de opresión muy fuerte, y la palabra así lo dice. También se consideran migraciones, los viajes que incluso vivieron algunos a los apóstoles, ¿cierto? Pedro, Pablo, Santiago, en los tiempos del cristianismo, y todo lo que fue desencadenando, digamos, las misiones modernas, ya que también podían estar un poco dentro de esta categoría. También están las migraciones de los sefarditas, ¿cierto? A través de los 4 continentes, la conquista y colonización de América por europeos para poder no solamente transmitir la cultura o la occidental, sino también el cristianismo. Y debido a esto mismo, años posterior, se le considera también la inmigración al continente americano de los peregrinos luteranos y también principales órdenes religiosas, ¿cierto? Durante el siglo XVII en adelante, también con el fin de poder transmitir la palabra. Las migraciones no solamente han sido, digamos, desde la época moderna, sino que incluso se habla de, con posterioridad a todos estos procesos también de configuración de pueblos, ¿cierto? Indoeuropeo, pero también cómo se fueron agrupando diferentes pueblos asiáticos, cómo se pobló América y un sinfín de situaciones que se van dando durante la historia. Como decía, las causas de las migraciones pueden ser causas políticas, persecución o venganza política, donde la persona, el grupo tiene que abandonar su lugar de origen, sobre todo cuando hay un riesgo de perder la vida por regímenes totalitarios, que fue lo que, por ejemplo, se fue viviendo en Europa cuando fueron implantados estos movimientos de mucha opresión política. Podemos recordar el régimen nazi, pero también las migraciones que se dan también en países asiáticos por los fuertes movimientos que han habido políticos en este mismo tenor. También pueden haber causas culturales, ya, como temas religiosos, el idioma, tradiciones, costumbres, y que llevan a las personas a decidir salir de un punto a otro. Pues estamos hablando, por ejemplo, del éxodo rural, es decir, por querer buscar otro tipo de oportunidades, otro tipo de, digamos, de acceso a elementos de cultura y de progreso. También tenemos quizás tomándonos de esto último, de las socioeconómicas, ¿cierto? También están las causas bélicas y conflictos internacionales, ya lo mencionaba, como fue la Segunda Guerra Mundial, pero también en África, en Asia, en otras partes del mundo donde han habido desplazamientos masivos, y también se reconoce incluso dentro de esto mismo la migración infantil, y ya no solamente es un movimiento que impulsa a los adultos, que involucra al mundo adulto, sino también a menores de edad, donde muchas veces ellos son los primeros en salir antes que sus padres, o bien salen posterior a sus familiares para poder hacer esta reunificación
familiar. Incluso en algunos países hay visado ya de reunificación familiar por esta misma condición. Y bueno, también por las catástrofes naturales. Como decía Ángelo, existen diferentes causas, ¿cierto?, que van impulsando esto, pero también no deja de ser un movimiento que a nosotros como cristianos no debiera ser un tema del cual no debiéramos hablar, ¿ya? Sobre todo considerando el día donde tenemos una sociedad tan globalizada, ¿cierto? Donde el mundo parecía estar tan interconectado como antes, aun cuando también tenemos este punto, digamos, intermedio que es la pandemia, lo que tal vez ha permitido que el tránsito libre que existía hace 2 años atrás o 1 año y medio atrás fuese interrumpido, digamos, por esta ahora suerte de pasaporte sanitario, las vacunas y un sinfín de restricciones que trajo consigo esta pandemia. Pero aún así siguen habiendo tránsitos. Solamente hablar en Chile, por ejemplo, en nuestro caso, nuestras fronteras, sobre todo en el norte, sigue llegando población que pasan por pasos no habilitados, no tradicionales, no legales, pero que siguen habiendo un importante flujo, ¿ya? De población. Entonces, son diferentes elementos que uno va analizando. Y también, y junto con estos movimientos, van apareciendo diferentes organizaciones que van ocupándose y van poniendo una sensibilidad en el proceso migratorio, ¿ya? Porque una cosa, como decía Angelo, es migrar por estudio, por trabajo, pero otra cosa, y ha sido quizás la parte más dramática de este movimiento, es la migración forzada, la migración que incluso llega a tener el carácter de éxodo, ¿ya? Por ejemplo, en Venezuela estamos hablando prácticamente de un éxodo, ¿cierto? Ahí yo creo que Ángela nos podía precisar un poquito más más adelante del caso venezolano, pero estamos hablando de países que están vaciando su población en un porcentaje no menor por asuntos y crisis que no son capaces de resolver, digamos, internamente, y que empujan a sus nacionales a tener que dejar su tierra, a tener que dejar su familia, con mucho dolor, en busca de oportunidades o de poder generar una economía que permita sostener a la familia, incluso que se queda en el lugar de origen. Y todo lo que surge a partir de esta situación, donde estas personas extranjeras llegan a un nuevo país, muchas veces en situaciones críticas, muy críticas, algunos también siendo estafados, dándose realmente situaciones de tráfico y de trata de personas, pero llegan a un país nuevo, desconocido, un país que no siempre termina llenando las expectativas, ¿cierto?, de aquella población, o aquellos sueños que pensaban. Por ejemplo, Chile, pero también así como otros países, era como el gran sueño, quizás para muchos migrantes. Sin embargo, en los últimos periodos también se generan también situaciones como las expulsiones y otras situaciones que en el fondo van haciendo ruido en torno a cuán restrictivo puede ser un país en la manera en la que va gestionando la población que va ingresando al país, ¿cierto? Y se va regulando, y existen leyes de migraciones, leyes que regulan el ingreso, el paso, y así. Entonces creo que son situaciones y elementos que se tienen que considerar de manera especial, pero también porque, como decía Ángelo, hay, y también lo iba mencionando, hay organizaciones que se van creando
tanto cristianas como no cristianas, que van teniendo interés, ¿cierto? Y creo que en el caso de los cristianos hay algo súper importante que una vez dijo Jesús, ¿cierto? Esa frase que a nosotros nos conmueve, ¿cierto? Cuando él empieza a decir, dije, fui extranjero, ¿cierto? Y me acogiste, fui forastero, cuando Jesús empieza como a hablar en esta alegoría. Y así como también dice, estuve enfermo, y él también en el fondo se identifica con lo que significa ser una persona que va moviéndose, que va trasladándose. Y entendiendo el mundo y toda la vulnerabilidad que existe en torno específicamente a esta situación, ¿cierto? Porque dejar un lugar de origen, lo conocido, no es fácil, sobre todo cuando uno viene con una situación de crisis, pero en Mateo 25:35 Jesús dice, fui forastero y me acogisteis. Y creo que esa frase ha sido también la precursora y el motor de diferentes organizaciones que se han levantado para velar por el cuidado y la protección de las personas que migran. Y también quisiera que pudiésemos conversar un poco acerca de esto, de cuál es nuestra postura hoy como jóvenes, como hijos de Dios en relación a esto. ¿Qué espacios hay para poder hablarlo? ¿Qué espacios hay para poder hacer una acción? Y versus también movimientos tan fuertes como aquellos que son nacionalistas, xenófobos, que terminan generando más problemas, como por ejemplo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, con toda esa crítica del Partido Nacional Socialista hacia los grupos extranjeros, y en su momento uno de los más vulnerables fue, ¿cierto?, este grupo de población judía. Entonces, las migraciones no son actos de los que como generación, como hijos de Dios, debamos estar exentos o sin opinión, sino que aún más debiéramos ir construyendo una perspectiva, una mirada crítica, pero también que nos movilice a acciones concretas, pero con entendimiento, y sabiendo que así nos define la palabra, que somos peregrinos. Aún así, somos peregrinos sobre esta tierra. Entonces, nuestra identidad también tiene que ver con un elemento de tránsito, de no ser apegado, de no aferrarse. Y eso también es lo que enseña un poco, se transmite esa acción o ese sello que genera el migrar, ¿cierto? Ángelo, ¿cuáles pueden ser tus comentarios y apreciaciones y precisiones también en relación al tema que estamos conversando? Estamos en Historias sin Sombras, conversando con Saray Jaramillo y quien les habla, Ángelo Palomino, sobre migraciones. Y creo que es importante, tal como lo mencionaba Saray, poder también tener un acercamiento, no solo de alguna forma conceptual, histórico, estadístico respecto de la importancia de la migración, sino también tener un acercamiento quizás escritural, bíblico, cristiano respecto a esta temática que es tan importante para los países alrededor del mundo y, como lo hemos dicho, también para quizás muchas personas que nos escuchan, porque han visto de cerca o han vivido de cerca la experiencia de la migración. Y lo decía Saray, muchas veces hay posiciones sobre la migración que deben conversarse, creo yo, dentro de las iglesias, dentro de una comunidad de fe. Y aquí yo, al menos, creo que puedo dar mi posición. Yo, en general, soy alguien más bien que está a favor, en general, de la migración. Creo que hay quienes, por supuesto, están más bien en contra, ¿no? Y creen en la idea de cerrar fronteras, por ejemplo, y que no deben entrar migrantes a las comunidades nacionales, ¿no? Por otro lado, hay quienes les parece que en realidad eso no debiera tener un alto grado de regulación, sino que más bien permitir que las personas ingresen sin tanto control, ¿no? Yo, en general,
tengo más bien una postura intermedia, pero sí pienso que es importante la apertura de los países a la migración, al menos como principio general. Y creo esto porque de alguna forma veo que Dios ha propiciado muchas veces las migraciones. No todas necesariamente, no todas las migraciones, pero sí creo que en muchas situaciones Dios ha propiciado las migraciones. De hecho, cuando Dios crea al ser humano, Él le dice eh, que tiene que llenar la tierra. Él le dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y con ese mandato el Señor de alguna forma está mandatando al ser humano para poder llenar esos espacios de la tierra que quizá a lo mejor aún no llega al hombre, aún no está. Eh, y creo que también esas palabras del Señor a veces también pueden de alguna forma direccionar a algunos hermanos a poder ir a ciertos lugares donde quizás Dios le llame a ejercer gobierno y a ser fructífero, a multiplicarse en ciertos espacios que a lo mejor pueden ser perfectamente diferentes del lugar donde nacieron. ¿Mm? A veces no necesariamente tiene que ser ese mismo lugar donde crecieron, donde se desarrollaron. Eh, pero no es solo eso. Creo que en algún sentido también Dios propicia las migraciones cuando Jesús mismo le dice a sus discípulos, en Mateo 28, 19, ¿no es cierto? Esto que lleva por título la Gran Comisión, es decir, esta gran comisión que el Señor le entrega a sus discípulos. Él les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Jesús está haciendo esta declaración, eh, y alguien no solo la escucha, sino que obedece a la voz del Señor en base a una declaración como esta, entiende que eso, cumplir ese mandato del Señor, significa, por ejemplo, que esa persona se va a transformar en un migrante, porque tiene que ir a otra nación, tiene que ir a otro lugar al que quizás no nació, pero tiene que desplazarse, tiene que salir a un lugar específico y, insisto, no en su lugar de origen, sino romper quizás ciertos espacios de comodidad y cumplir con ese verbo, ¿no? Con esa palabra específica que es id. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando Jesús dice eso, invitó a sus discípulos a ser migrantes, a salir de ese lugar de donde estaban, ir a todas las naciones, convertirse en migrantes. De hecho, hoy día los misioneros transculturales, porque uno por supuesto también puede ser un misionero dentro de su propia nación, pero los misioneros transculturales, es decir, aquellos que salen de su contexto de origen, son efectivamente son migrantes. Los misioneros que cumplen esta labor y siguen hasta el día de hoy cumpliendo este mandato de Jesús, son migrantes, no son se transforman en migrantes solo por cumplir el mandato del Señor. Entonces, cuando veo eso y entiendo eso, no puedo tener una posición de alguna forma contraria a la posibilidad de al menos tener algún grado de abertura, ¿no?, a la migración. Creo que es necesario. De hecho, los países que muchas veces son los menos alcanzados para el cristianismo, para la labor evangelizadora, que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo en obediencia a la Gran Comisión, en obediencia a ese mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Los países de mayor complejidad son justamente aquellos, en general, aquellos que tienen fronteras cerradas, aquellos que buscan coartar cualquier tipo de paso hacia la migración, ¿no?, que son muy duros con esas restricciones. Por si eso fuera poco, ¿no?, nuevamente el Señor en Hechos 1:8 le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta labor de poder ser testigo del Señor, y que es lo que también el Señor les encomienda a sus discípulos, lleva a la gente a que necesariamente se transformen en migrantes, ¿no? Tengan esa categoría, ese concepto, y encarnen de alguna forma esta realidad de ser migrante en obediencia a lo que el Señor dice. Y es así como, de hecho, el Evangelio se expandió. En la mayoría de los casos, la extensión del Evangelio se produjo porque hubo alguien que decidió ser migrante,
que decidió no guardar el Evangelio en su propia tierra, sino salir, eh, cumplir el mandato de la Gran Comisión, bendecir a otras naciones con el Evangelio, bendecir a otras naciones con el Evangelio, atreviéndose a cruzar fronteras políticas, culturales, idiomáticas, lingüísticas, ¿no es cierto?, para dar cumplimiento a las palabras de Jesús, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No hay forma de cumplir ese mandato del Señor sin que alguien se transforme en migrante. No hay manera de hacerlo. Si que alguien no logra ser migrante. Tiene que serlo, ¿no? Alguien que sale de su nación a otra, digamos, por definición es un migrante. Entonces yo veo ahí que Dios de alguna forma ha propiciado movimientos migratorios. El evangelismo transcultural, insisto, es un movimiento migratorio que proviene del cielo. Y por eso yo no puedo mirar con total recelo, digamos, los flujos migratorios. Y en general tiendo a creer que es importante que los países tengan algún grado de apertura para la migración, para poder recibir migrantes. Quizás cuántas veces a lo mejor en nuestras mismas congregaciones hemos recibido a un pastor, a un hermano, quizás a un profeta que ha venido de algún lugar, de una nación distinta a la nuestra, viajó a nuestro contexto, cruzó fronteras, se adaptó quizás al clima, se tuvo que adaptar quizás a la comida, a la lengua específica de cómo se hablaba, muchas veces solo para poder entregar una palabra de aliento, de bendición, de dirección sobre tu vida o sobre la vida de alguien que quizás tú conoces. Y esa persona tuvo que ser migrante para cumplir quizás también con un mandato del Señor sobre su vida. Entonces yo creo que es importante entender ese aspecto. Creo que a veces la migración puede ser una bendición. De hecho, si uno analiza desde una perspectiva escritural las causas de las migraciones, uno puede encontrar que a veces son para bendecir. De hecho, cuando Dios llama a Abraham, en Génesis 12, Él le dice, sal de tu tierra, ¿no es cierto? Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y cuando el Señor le pide eso a Abraham, en realidad lo que le está diciendo es, sé un migrante. Sé un migrante, sal de ahí, sal de donde estás. Sal de la tierra de tu origen. Y yo creo que también Dios usa de alguna forma la migración, no solo para evangelizar, para extender el evangelio, sino también incluso para, de alguna manera, generar ciertos procesos internos en el corazón que nos ayuden a desprendernos de ciertas cosas que a lo mejor ya no son necesarias en nosotros. Hay una escultura, o una serie de esculturas en realidad, que ha realizado el artista francés Bruno Catalano. Alguien que quizás lo podría googlear y encontrar, porque son imágenes muy interesantes, donde se ven distintas personas que se ven, digamos, en una actitud de viajar, en una actitud de salir. Se ven con maletas, se ven con como si estuviesen saliendo a un lugar, no por un tiempo breve, sino por bastante tiempo. Pero lo interesante de eso es que estas esculturas de Bruno Catalano son esculturas que reflejan lo que significa la migración muchas veces. Son esculturas que, por ejemplo, les falta gran parte del sector central del cuerpo humano. Por ejemplo, se ve a un caballero con una maleta de viaje y en realidad toda la parte, digamos, su torso, buena parte de su torso, hasta casi hasta las rodillas, por ejemplo, no está. Está unido, por supuesto, a través de un brazo, la maleta, y como es de metal, digamos, soporta toda esta estructura. Y con eso, de alguna forma, lo que está tratando de ejemplificar este artista italiano, es mostrar de alguna forma el vacío que queda en los seres humanos cuando una persona deja su país, deja su costumbre, deja su lengua, deja la vida, digamos, que deja atrás, ¿no? Cuando sale de un país para migrar. Y yo creo y siento que en muchas oportunidades Dios también usa la migración para eso, para, en el caso de Abraham, por ejemplo, para dejar muchas cosas de su herencia, de su parentela, de su identidad de alguna forma, dejarla en el pasado, dejarla atrás y poder
de alguna manera abrir un espacio de transformación en su vida, donde Dios empieza a trabajar en él, en medio de un proceso migratorio. Entonces creo que también muchas veces Dios ocupa, insisto, la migración para poder tratar incluso con el que migra, ¿no? Con un migrante, con una persona que sale de su tierra, de su parentela, para poder aprender nuevas cosas, para poder incluso quizás aprender a depender del Señor. Pero uno también, por supuesto, puede encontrar causas, digamos, desde la Escritura, no tan positivas quizás respecto de la migración. Por ejemplo, uno de los casos quizás más icónicos en este sentido es el de Caín, luego de que él asesina, ¿no es cierto?, a su hermano Abel. En Génesis capítulo 4, del versículo 12 al 14, Dios le dice algo muy interesante a Caín. Le dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante y extranjero serás en la tierra. Y esto no era una bendición, a diferencia de Abraham, ¿no? Esto era muy por el contrario, más bien una maldición que él iba a recaer sobre Caín a causa de lo que había hecho, a causa de ser el primer homicida, por haber derramado sangre inocente. Y el versículo 13 dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y aquí veo entonces cómo a veces también, muchas veces, una migración o un proceso en el que alguien puede ser extranjero no necesariamente está vinculado a una bendición, sino también puede ser algo más bien negativo, ¿no? En ambos, digamos, escenarios uno ve que hay una relación espiritual o un elemento espiritual que es importante también poder discernir y entender. Hay quienes salen para hacer bendición, para ser bendecidos por el Señor y ser bendición como Abraham, y quienes también, por supuesto, a lo mejor viven ciertos procesos de ser extranjero y errante, no solo extranjero, sino errante, y ir de un lugar a otro sin poder establecerse, como Caín, ¿no? Y que evidentemente responde también a una realidad espiritual o algo que de alguna forma aconteció. Y por último, una de las cosas que a mí me parece muy interesante y que Sarai ya apuntaba, es que cuando Dios ve al migrante, Dios ve cosas muy interesantes. Una de los versículos que a mí más me impacta de la palabra es que Dios tiene una especial preocupación por algunos sectores humanos específicos, ¿no? Él dice que es importante poder cuidar de la viuda, del huérfano, del pobre, del menesteroso, y dentro de ese grupo incluye también a los migrantes, a los extranjeros. Son un sector particular, de particular preocupación por parte del Señor, que quizás están en una situación de desventaja o de vulnerabilidad. De hecho, la Biblia dice en Deuteronomio 10, en el versículo 18 y 19, que explícitamente que Dios les ama y les protege. Incluso se identifica con sus necesidades, tal como lo decía Sarai, ¿no es cierto?, en Mateo 25, 35. Fui extranjero, decía Jesús, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que también en Deuteronomio 10, 19, en Jeremías 22, 3, también señala la importancia de poder tratar a los inmigrantes con amor, con hospitalidad, con empatía, con justicia, y no practicar con ellos, por ejemplo, la violencia o la opresión. Eso claramente lo dice la Biblia. Y entonces uno tiene de alguna forma una perspectiva, de alguna manera escritural, respecto de cómo comportarse con un extranjero, con alguien que es inmigrante. Repito, Deuteronomio 10, del versículo 19 al 21, dice eso, dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, el Señor nos manda a amar al extranjero. No porque sea extranjero debiera ser menos importante. Y por si eso fuera poco, claro, hay quienes a veces tienen una actitud racista, ¿no es cierto? Y eso es algo que no cabe, no cabe dentro de una iglesia, de una congregación. Porque Hechos 17:26 dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Eso dice Hechos 17:26. O sea, no hay forma de poder sostener la idea de que hay alguna especie de raza superior o de alguien que tenga algún tipo de sangre en especial que lo vuelva más valioso que otro ser humano, ¿no?
No hay aquí alguna especie de color de piel que sea más valiosa que otra. ¿Por qué? Porque Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Sí? Y por lo tanto, quien es cristiano y confiesa a la Escritura como la verdad, como un testimonio de Jesucristo, entiende que entonces no hay forma no hay manera de poder ser racista, ni poder tener una actitud xenófoba. Si eso fuera poco, todos los seres humanos están creados a imagen y semejanza de Dios. Quizás caída, ¿no es cierto?, con errores, con pecados de por medio, pero hay una dignidad intrínseca que poseemos los seres humanos solo por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, a mí me parece que estos aspectos de alguna manera nos ayudan a perfilar una perspectiva cristiana también de la migración y una perspectiva también práctica de cómo poder mirar la migración, mirar estos procesos en un sentido, una mirada espiritual, pero también una mirada práctica de cómo tratar a los migrantes que están a nuestro alrededor. Se nos ha ido realmente volando este episodio. Estamos ya en los últimos minutos, pero quisiera también poder escuchar lo que tú puedas comentar y señalar respecto de lo que hemos señalando, Saray. Sí, la verdad es que ha sido muy contundente lo que hemos ido transmitiendo en este episodio. Creo que es un episodio también de alto impacto. Una selección de alto impacto hemos tenido en estos últimos tiempos, pero creo que este capítulo es muy especial, considerando de que es una realidad que nos toca muy de cerca. No solo porque hayamos vivido, porque tengamos una persona que lo haya experimentado, sino que por definición, como hijos de Dios, también somos, porque somos hijos que nos movemos. Jesús dijo que los hijos de Dios eran como el viento. Nadie sabía para dónde iba, ¿cierto? Ni para dónde venían. Eran los que eran guiados por el Espíritu, tenían esa característica, que hay un movimiento, que no puedes estar estático. Y si uno ve la escritura, ve eso vez tras vez, en diferentes momentos, ¿cierto? Desde Abraham, luego lo ves con los hebreos saliendo de Egipto, luego lo ves en los procesos de conquista, ¿cierto? De la tierra, de los reinos. Lo vemos también en momentos cuando, lamentablemente por diferentes situaciones de juicio, por los tiempos que también se venían, parte del pueblo queda cautivo en Babilonia y hay una migración también forzada ahí. Luego, cuando son conquistados por otros reinos, también existen diferentes movimientos, la misma vida de Jesús, luego ya la expansión del Evangelio y por toda la tierra, como dijo la Gran Comisión, fue el impulso a salir. Porque Dios quiere y está interesado en que salgamos y que cumplamos nuestro mandato, y eso requiere un proceso migratorio, sí o sí. Y el que migra es alguien que se desprende y muere. Por eso es que de repente hay esa mirada internacional de la fragilidad a la persona, pero también ese desprenderse le da un valor, porque así como va dejando atrás una parte de su vida o algo que sujetaba o construía su vida, tiene la capacidad de volver a construir una nueva realidad en un nuevo territorio. Aunque sí, la identidad del migrante siempre va a permanecer. O sea, una vez que tú migras, lo eres para siempre. No, siempre va a estar ese recuerdo en ti, o sea, incluso cuando llegas a formar familia. Entonces es un proceso que llega muy a lo profundo de la persona. Y bueno, mismo Cristo, ¿cierto? Nuestro Señor tuvo que dejar digamos, el trono de su Padre y venir aquí a la tierra y estar una buena cantidad de años junto a nosotros para cumplir un propósito y luego volver a su lugar de origen. Entonces, eso es parte de nuestra característica, creo que eso es parte de la vida, eso es parte de ser persona. Y creo que en este programa no solamente hemos expuesto esta realidad, sino también poder alzar la voz contra todos aquellos movimientos también que hay en contra
y de discriminatorios hacia las personas que son extranjeras, que no debiéramos tener esa actitud, ya, insisto, como hijos de Dios, sino tener esa actitud solidaria, ¿cierto?, de acoger, eh, y humanitaria también, creo que nos corresponde a nosotros. Independiente del lugar donde tú vengas, tu país de origen, somos personas, ¿cierto?, creados a imagen de Dios, y eso tiene que prevalecer por todo lo demás. Luego, cuando también hay situaciones muy críticas y tenemos gente que pide ayuda, también orar para que nuestros países también puedan mejorar sus mecanismos de asilo, de acogimiento. Porque claro, hoy día, por ejemplo, Chile hoy día está siendo un país que le está dando espacio a a mucha población migrante, sobre todo de Venezuela, de Haití, de diferentes lugares, porque han vivido situaciones de migración forzosa. Pero eso no quita que también en algún momento pueda estar ser al revés y tal vez seamos nosotros los chilenos que tengamos que salir. Entonces, hay que ponerse también en el lugar del otro y de entender de que esto es muy dinámico. Y sí tenemos que tener el corazón preparado y los pies también listos, ¿cierto?, para poder movilizarnos. Así que realmente hoy día ha sido, Ángel, un capítulo muy especial. Creo que nos llega muy fuerte en el corazón, y con esto, como yo aperturamos este capítulo, traemos a memoria a todos aquellos que nos escuchan, hermanos que se puedan sentir identificados, decirte que, bueno, que Dios está contigo, que Él te sostiene, que si te llevó a una tierra que no era la tuya de origen, es porque hay un propósito. Él te va a fortalecer, no estás solo, creo que eso es lo más importante, y hay esperanza y hay un propósito de Dios en todo esto. Bendecimos tu vida donde quiera que estés, tu familia, quizás no sabemos cuánto tiempo a lo mejor les ves o próximamente les verás, pero les bendecimos. Bueno, para ir cerrando, porque ya estamos ya sobre el tiempo, poder pasar también a los recomendados. Tenemos aquí un libro que se llama Sé un inmigrante feliz. Disfruta de tu nueva tierra, de Héctor Teme. Y este libro está dedicado a aquellos que, pues, tanto que vivan en una ciudad o también en un país donde no han nacido o al cual se han mudado, y donde hay otras costumbres y por lo tanto una cultura que no es la propia, pero que desean adaptarse mejor y de una forma más rápida. Así que este es un libro, digamos, como recomendado sobre todo para estos procesos que son duros, difíciles, pero que si lo reforzamos de una forma más amigable, ¿cierto?, y con apoyo, puede ser muy útil, ¿ya? Sé un inmigrante feliz, disfruta de tu nueva tierra, de Héctor Teme. Así que, bueno, queremos agradecer a cada uno de ustedes también por estar sintonizando Historias sin Sombras. También hay otro también recomendado, antes que se me escape y cerremos, que se llama Migraciones, un mundo en movimiento, de Sofía Montenegro y Claudia Silva, que ya este es como un libro ya un poco más de estudio, tal vez no difícil de abordar, pero sí también recomendado para poder comprender estos movimientos, ¿cierto?, de flujos migratorios. Así que bueno, muy contenta de haber sido parte de este programa. Doy el pase final también a nuestro amigo Ángel. Así es, muchas gracias, amiga Saray, muchas gracias también a cada uno de nuestros auditores que nos acompañó a lo largo de este episodio. Esperamos que haya podido ser útil, muy informativo y también, por supuesto, de bendición para abordar una temática tan importante como es la movilidad humana, la migración, donde hemos visto cómo de alguna forma también Dios
utiliza muchas veces los movimientos migratorios para bendecir lugares, para bendecir naciones, para quizás llevar a alguien a entregar una palabra de bendición, de dirección a otros lugares. Así que les mandamos un gran abrazo, muchas, pero muchas bendiciones. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.